Continuando con los temas del curso, vamos ahora a hablar algo de fractales. Bueno, vamos a dar una introducción sobre qué es este tema. A finales del siglo XIX surgieron una serie de llamados conjuntos irregulares que tienen ciertas propiedades geométricas y analíticas muy características, muy específicas. A medida que hemos ido descubriendo nuevas herramientas matemáticas y de computación, ha aumentado el interés por este tipo de llamados conjuntos irregulares, como es el caso de la geometría fractal. Esta rama es muy joven en el caso de las matemáticas, es decir, es muy reciente, apenas data del siglo XIX. Entonces, no hay mucha bibliografía, no hay muchas cosas más que algunos trabajos originales que han ido trascendiendo a través del tiempo y han tratado de aplicarse o de estudiarse más a fondo, dado que es una rama de conocimiento nueva. Como antecedente podemos citar a Mandelbrot, que en 1896 dio una definición intuitiva de lo que podemos llamar fractal. Es un conjunto en el que las partes son similares al total. Es decir, si este conjunto lo subdividimos en pequeñas partes, esas partes van a ser muy similares a lo que teníamos originalmente. Es decir, un fractal, de acuerdo con esta definición, podemos considerarlo de acuerdo con las siguientes propiedades. Tiene detalles similares a diferentes escalas. ¿Esto qué quiere decir? Que si se subdivide, lo que subdividamos va a ser muy similar a lo que teníamos originalmente, aunque en un tamaño diferente. Es autosemejante. ¿Qué quiere decir eso? Que las diferentes partes que lo van a formar son iguales, aunque también a escala diferente. Y tiene una definición algorítmica sencilla, es decir, es fácil encontrarlo, es fácil hacerlo si conocemos cuál es el algoritmo o la forma como se va a desarrollar. En 1977, Mandelbrot también escribió un libro titulado La geometría fractal de la naturaleza, y ahí describe muchas aplicaciones de estas estructuras para explicar distintas aplicaciones de la ciencia. ¿Qué es un fractal a final de cuentas? Proviene del latín fractus, que significa fragmentos o parte de algo. Y es un fragmento irregular de un, digamos, objeto original. Y es a lo que le vamos a llamar fractal. La geometría fractal tiene mucho que ver con la naturaleza, es decir, está basada en conceptos sencillos que pueden generar formas y estructuras complejas, como podría ser una planta, una nube o una montaña. Para darnos una idea de esto, creo que todo el mundo conocemos lo que es un brócoli. Si ustedes ven el brócoli o incluso la coliflor, aunque de color diferente, es un conjunto de arbolitos, por así decirlo, que unidos forman un árbol un poco más grande, pero que si lo seguimos subdividiendo, cada una de las partes o de ramitas que la vayamos cortando va a ser muy similar a la anterior. Por eso es que podemos considerarlo como si fuera un fractal. Si ustedes ven, tiene detalles similares a diferentes escalas. Si nosotros partimos un brócoli, sus partes van a ser muy similares a lo que teníamos originalmente. Es decir, también son autosemejantes, tal como mencionamos una de las propiedades. Y además, fácilmente lo podemos subdividir, porque si lo vamos partiendo, pues hombre, simplemente con irlo desbaratando vamos obteniendo más partes autosimilares. Bueno, esta generación de fractales está basada, también es utilizada para realizar películas. Mediante una serie de tecnologías se pueden generar paisajes, se pueden generar montañas, se pueden generar nubes, es decir, cualquier tipo de imagen basada en lo que es un fractal. Por eso es que en la actualidad se menciona mucho a este tipo de conceptos, y no solo allí, sino también en los trabajos en los cuales ligamos las matemáticas con el arte e incluso con la música. También puede ser de aplicación en la música. Existen varios conjuntos fractales que podemos mencionar. Vamos a mencionar a los que han sido considerados los principales y que fueron originados en el siglo XIX. El primero de ellos es el llamado conjunto de Cantor. George Cantor fue un matemático
autor precisamente de la teoría de conjuntos que todos conocemos. Y entre sus muchos estudios también publicó algo sobre el conjunto llamado conjunto de Cantor, que lleva su nombre, ¿verdad? Como un ejemplo de un conjunto excepcional. Y es un subconjunto de puntos comprendido en un intervalo 0,1 que se construye a partir del siguiente proceso infinito. Consideramos primero un intervalo inicial, llamémosle y su índice 0. Si a este intervalo le quitamos el intervalo central de 1/3 de longitud, me van a quedar dos intervalos, el I1 de 0 a 1/3 y el I2 de 2/3 a 1, es decir, en una primera subdivisión. El subíndice me indica el número de división, el superíndice me indica cuántas partes van a quedar. Si cada uno de estos intervalos que me resultaron aquí ahora lo vuelvo a subdividir, quitándole el intervalo central, ¿qué me va a quedar? Me va a quedar esto a partir de aquí y este a partir de acá. ¿Y qué va a ocurrir? Yo quito los intervalos centrales y ahora me van a quedar cuatro intervalos de longitud 1/9. Entonces, en nuestra segunda iteración quedan cuatro intervalos, pero de longitud más corta. Así podemos seguir procediendo de manera indefinida, hasta que en la iteración n vamos a tener 2 a la n intervalos, y n1 y n2 y n a la 2n, etc. Todos ellos de longitud 1 entre 3 a la n. Si ustedes ven, aquí le vamos quitando la tercera parte a cada uno de ellos. Pero ¿cuántos intervalos se van formando? Aquí se forman 2, acá 4, acá 8. Es decir, es 2 al cubo, 2 al cuadrado o 2 a la primera. Y este proceso, si se repite indefinidamente, va a generar lo que se llama el conjunto de Cantor. Es decir, vamos a ir subdividiendo esto cada vez más, pero vamos a ir formando partes que cada vez le vamos a quitar 1/3 de longitud. Como las longitudes de todos los intervalos que estamos quitando suman la unidad, porque en cada paso vamos eliminando 2n a la menos 1 intervalos, entonces la sumatoria de todos ellos es esto dividido entre 3 a la n, que es la longitud de los intervalos. Y esto, si hacemos la sumatoria desde i igual 1 hasta infinito, me va a dar como resultado 1. Pero aquí es donde viene lo curioso. Esa es la longitud de nuestro intervalo inicial. Sin embargo, el conjunto de elementos que hemos formado, es decir, los elementos que cada vez son más y más y más y más pequeños, van a medir 0 o tienden a 0. Entonces, a pesar de que contengan la misma cantidad de puntos que todo el intervalo, su medida es 0. Y es ahí donde surge un conjunto de este tipo, que es precisamente un fractal, es decir, un conjunto extraordinario, un conjunto excepcional, ¿verdad? Que tiene esa característica de que a pesar que el intervalo mide 1, las partes que lo forman miden 0. Otro fractal interesante es el llamado triángulo de Sierpinski. Este fue desarrollado por otro matemático, Wacław Sierpinski, que publicó su trabajo 40 años después que el trabajo de Cantor, el trabajo que describimos antes, y estableció que todo punto de un conjunto es producto de una ramificación, es decir, se va subdividiendo. Para construirlo partimos de un triángulo equilátero al cual se le va a quitar el triángulo que resulta al señalar los puntos medios de cada uno de sus lados. Es decir, partimos de un triángulo equilátero, como el que está en la figura, y si trazamos los puntos medios de este triángulo equilátero y los unimos, vamos a formar otro triángulo equilátero pero invertido. Y este triángulo central lo quitamos o no lo tomamos en cuenta. ¿Qué ocurrió? Se formaron 3 triángulos, 1, 2 y 3. Si a cada uno de los triángulos resultantes le aplicamos el mismo procedimiento, ¿qué va a ocurrir? Que vamos a quitar este triángulo central y los otros 3 triángulos que quedan invertidos. ¿Y qué es lo que vamos a lograr? Vamos a lograr que se vayan formando primero 3, luego 9, luego 27, es decir, 3 a la n triángulos, cada uno de ellos siendo una copia de la mitad de la escala de los triángulos de la etapa anterior.
Este es el triángulo de Sierpinski y es el conjunto de puntos que resultan al aplicar este procedimiento un número infinito de veces. El triángulo siempre se está descomponiendo en tres partes iguales a los triángulos de la primera etapa de su construcción, con una escala, ¿verdad?, de 1/2. Esto cumple con lo que establecimos al principio de que los fractales tienen propiedades de ser autosemejantes. Es decir, cada triángulo que vamos nosotros obteniendo va siendo semejante al anterior y con sus mismas propiedades. Entonces, cumple con la propiedad de ser un fractal. Un resultado importante de este triángulo es algo llamado la teoría del caos. No tengo los elementos para mencionárselos, porque necesitaríamos saber algo de matemáticas más avanzadas, pero el resultado de esa teoría del caos en algún estudio que se hace es precisamente que se llega a un triángulo de estas características. Es largo de demostrar, solamente lo menciono. Otro fractal interesante es el llamado la curva de Koch. Este matemático desarrolló en 1904 este trabajo y es el ejemplo de una curva que no tiene tangente en ningún punto. Para construirlo se considera un intervalo unitario, ¿verdad? Es decir, al principio. Quitamos el tramo central de 1/3 de longitud y lo sustituimos por dos tramos de igual longitud que forman un ángulo de 60 grados entre ellos. Es decir, el tramo central que quitamos de aquí, pues ahora en su lugar construimos este lado y este otro con un ángulo de 60 grados. ¿Qué ocurrió? Que se formaron 4 intervalos sobre esta línea quebrada. Si esto lo repetimos, ahora volvemos a dividir en 3 partes y formamos un triángulo aquí, otro acá y otro acá y otro acá. Entonces vamos formando más triángulos. Esto lo podemos hacer sucesivamente. Y la curva de Koch va a ser el límite de este procedimiento infinito donde se genera una figura similar a esto, es decir, donde vamos subdividiendo. Es decir, aquí subdividimos y trazamos un triángulo. Acá subdividimos y trazamos otro triángulo. Acá subdividimos y trazamos otro triángulo. Aquí subdividimos y trazamos otro triángulo. Y así sucesivamente hasta el infinito. Se genera esto que se llama la curva de Koch. Bueno, estos son los fractales más conocidos, más interesantes, los más antiguos, y a partir de él y de otras teorías se pueden ir generando diferentes tipos de fractales. Por ejemplo, hay unos basados en lo que es el movimiento browniano. Aquí me tengo que meter con algunas cuestiones de física. El movimiento browniano es el movimiento de partículas en suspensión, como por ejemplo puede ser el polen en el viento o algunas partículas en el agua. Y ese movimiento browniano puede estudiarse matemáticamente y establecer un modelo. Y utilizando eso, aplicándolo a ciertos procesos en una computadora de graficación, se pueden generar paisajes por medio de la computadora, es decir, aplicando lo que es un fractal, lo que es el movimiento browniano y lo que es una computadora. Esto permite crear paisajes en las computadoras, sobre todo en muchas animaciones que se hacen en la actualidad. Es decir, estamos aquí aplicando las matemáticas para generar diferentes tipos de cosas, pero basados en algo que va a tener una aplicación que a veces no se ve que tenga matemáticas, pero que sí están dentro de él. ¿Por qué? Porque se utilizan algoritmos que permiten trazar esas figuras y esos algoritmos a su vez están basados en lo que son los fractales.